Ya, esta semana lo que se ha realizado es la frase verbal y cuando tocamos frase verbal, por ser el verbo el núcleo de esta, la palabra más importante, también se hacen clases de categorías gramaticales. Entonces, dentro de las categorías gramaticales, nosotros del verbo, nosotros podemos tener a los modos, ¿no? A los aspectos también, además de la persona, el tiempo y el número. Tú me preguntas por el modo subjuntivo, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya. Cuando hablamos del modo subjuntivo, es esta actitud que nos da información dudosa, ¿no? Información que no necesariamente es real, está sujeta a posibilidades o a deseos. Por eso es que palabras clave dentro de oraciones que presentan este modo son palabras como tal vez, posiblemente, ojalá, me gustaría. Eso es el modo subjuntivo. Una acción que no es real, que no es imperativa, pero que sí denota deseo, ¿no? ¿Alguna duda más respecto a esto? Sí, bueno, eso está claro. Y también sobre la perífrasis verbal. Cuando hablamos de perífrasis verbales es un verbo o el núcleo de la frase verbal, pero que está compuesto por varios verbos. Y de ese grupo de verbos, solo uno de ellos es el principal, el resto simplemente actúan como auxiliares, incluso también hay presencia de nexos, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina, lo que puedes observar son oraciones con perífrasis verbales, ¿no? Vamos a apodar, es un verbo. Acá tengo que estudiar, han escrito, está listando, han jugado, está duchándose. Entonces, como puedes apreciar, todas son perífrasis porque no están compuestas solo de un verbo. Están compuestas por más de un verbo, en algunos casos hasta pueden ser más de dos. Incluso hay presencia de nexo, ¿no? Hay presencia de nexos. Pero de estos dos lexemas hay uno que será el principal, ¿no? Vamos a podar, obviamente el principal es podar, ¿no? Han escrito poemas, el poema principal es escrito. Ella está listando su maleta, el poema principal es alistando. Los otros verbos actúan como verbos de apoyo, verbos auxiliares. Lo que te indica en esa lámina es, además, que los verbos principales en las perífrasis verbales suelen ser formas no verbales. ¿Cuáles son esas formas no verbales? Los infinitivos, los participios y los gerundios. Entonces, un participio lo reconoces porque suele terminar en ado o en to, un infinitivo porque suele terminar en ar, er, ir, y el gerundio porque suele terminar en ando, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando te toquen oraciones en donde tengas que hallar el núcleo de la frase verbal, no vayas a desmembrar algún núcleo que esté actuando como una perífrase. Muy bien, Alexa. Ok, profesora, gracias. Ahora con respecto a los ejercicios, ¿podría resolver el número 3? A ver.
Bien, el ejercicio número 3 dice así, la frase verbal predicativa puede tener complementos directos, indirectos, circunstanciales, agentes, predicativos. Teniendo en cuenta esta información, debes elegir la alternativa que tiene más complementos. Entonces acá tienes que hacer análisis total, ¿no? Tienes que leer cada una de las alternativas y chequear todos los complementos que tenga. Entonces, acá la oración que tiene más complementos es la oración que dice, ayer en esta playa, 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito. ¿Qué complementos vemos acá? Primero vemos un complemento circunstancial del lugar, ¿sí? Responde a preguntas como ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito en esta playa? Ayer. Luego también tenemos del lugar, complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito ayer en esta playa? Además también se ve la presencia de un objeto directo animado, ¿no? Un objeto directo que es una persona. Cuando dice 2 salvavidas auxiliaron a Fernando. Entonces el verbo auxiliar recae sobre Fernando, ¿no? Tenemos un verbo, perdón, verbo auxiliar, no, el verbo auxiliaron recae sobre a Fernando. Es un verbo definitivamente transitivo porque vemos esa acción del verbo. ¿A quién auxiliaron? A Fernando. Cuando son objetos directos animados, responden a preguntas como ¿a quién? No necesariamente qué auxiliaron. Ahora, también hay que tener en cuenta en este tipo de objetos directos, suelen estar precedidos por una A, ¿ok? No aceptan paras como los objetos directos que aceptan a y para, ¿no? Como preposición. Y también tenemos complemento circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo auxiliaron los salvavidas de Fernando con éxito? Ahí está, complemento circunstancial de modo. Muy bien, Alexa. ¿Alguna pregunta más? Sí, a Fernando es objeto directo, ¿verdad? Sí, objeto directo. Ah, es que en la parte de abajo dice objeto indirecto. Ya, no, es directo. Ah, ya, ok, ok. Y Sí. también la número 8. La número 8, a ver. Ya, ¿cuál es tu duda en la número 8? Bueno, solamente tengo la 3 y la 4 que sí que sé que es falso y verdadero, pero la uno y la 2 no. Ah, ya quieres saber básicamente la respuesta. Ujú. Ya, las respuestas para estas proposiciones. Vamos a ver primero qué preguntan, ¿ya? Dice, lee el siguiente texto. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera. Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No es que se trate de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras clases, otras horas de clase que te abrirán las puertas de otros colegios. Quién sabe si podrás llegar a la universidad. Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado, que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. Determina el valor de la verdad y la falsedad de los enunciados y marca la alternativa correcta. Bien, igual es análisis, ¿no es cierto? Análisis, hallar todo lo que te indican de manera indirecta las proposiciones. Tienes que chequear y luego indicar si es falso o verdadero. Vengo a dar constituye una perífrasis verbal. A ver. Ujú.
Vengo a dar, claro, porque está tomando solamente el verbo, no está tomando el T del pronombre. Vengo a dar, ¿sí? Vengo a dar una gran noticia. Es como decir, ¿no? Te voy a dar una gran noticia. En un simple sería te doy una gran noticia, verdadero. Tengo que ausentar, no es perífrasis verbal. A ver, vamos a ver el texto grande. Como tengo que ausentarme, sí es perífrasis verbal, ¿no es cierto? Todo esto también es una perífrasis verbal. Por eso es falso. Luego dice, conseguir y tener son verbos intransitivos. A ver. Para empezar hay que saber cuándo es verbo intransitivo, ¿no? Un verbo intransitivo no te acepta objeto directo. Seguir. Ah, con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. ¿Qué podrás conseguir? Otras horas de clase. Si es transitivo, objeto directo. El otro verbo es tener. Bueno, me imagino que no lo encuentro el verbo tener, pero de repente se refiere a esta perífrasis. Mm, Ya. En los dos casos tenemos objetos directos, ¿no? Porque tienen esta caída del verbo transitivo tanto en una gran confianza como en otras horas de clase. Falso por eso, porque son transitivos, no son intransitivos. Y luego tenga que ganar el verbo principal es regular. A ver, acá. Tenga que ganarse la vida como cobrador. Sí, es correcto. Es regular, ¿no? Entonces las respuestas son tal como está acá. La respuesta es de verdadero, falso, falso, verdadero. Muy bien, Alexa. ¿Qué otra duda tienes? Eso es todo, profesora. Gracias. Listo. Buenas tardes, Brisney, ¿cómo estás? Arone, buenas tardes, Montenegro. ¿Alguna consulta, chicos? Profesora, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Quería preguntarle sobre la pregunta 1. La pregunta 1. A ver. Ajá, sí, Semana 11, ¿no es cierto? sí. Ya. ¿Qué pasó con la pregunta 1? La alternativa C no está correcta. ¿No está correcta la alternativa C? Ajá, A eso ver, quería saber porque a ver, vamos a ya que... leerlo. Ujú. En el enunciado, los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis en su casa de San Miguel el día sábado a pedido de los asistentes. Se puede afirmar que, a ver, para empezar la respuesta es D.
Tuvieron que volver a cantar es el núcleo de la frase verbal. Los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar. Sí, es correcto. La frase verbal presenta solamente complemento directo. A ver, tuvieron que volver a cantar cumbias o de todo esto, ¿no? Boleros y valses, cuando no, falso, porque también vemos, aparte de lo de complementos circunstanciales, esa no es. El verbo principal de la perífrasis es intransitivo, falso, porque hay objeto directo. La perífrasis verbal incluye solamente dos verbos auxiliares. Sí, dos verbos auxiliares. A ver. Ah, ya, pero es que dice solamente y vemos que hay verbos auxiliares y también nexo. Por eso sí estaría, o sea, no es la respuesta, pero no es que haya dos respuestas, por si acaso, Brisney. ¿Entendiste? Por los nexos, digo. Porque dice, la perífrasis verbal incluye solamente dos verbos auxiliares, no, incluye dos verbos auxiliares y un nexo, que vendría a ser el relativo que, ¿no? Ay, eso puede Esta, ser. esta y esto. Entonces, si tu duda era porque habían dos respuestas, no. Sí, profesora, gracias. Ok. Micaela, ¿cómo estás? Y Buenas tardes, profesora. Una ¿Qué tal? consulta. ¿Me podría explicar un poco más sobre cómo se llama la perifraxis, creo que sí era, y cómo identificarlo en oración? Ah, ya. Brisney, cuando te estaba explicando, ¿estabas viendo lo que explicaba o no veías nada? no, no está compartiendo. Ay, pensé que estaba compartiendo. Un ratito, Micaelita. Ok, profesora. Ya. Esto es lo que estaba compartiendo, ojo, ¿ah? Bueno, como tú tienes tu separata, por eso te guiabas. Ya, a eso me refería. ¿Ves? Todo esto es la perífrasis. ¿Sí? Y en esta perífrasis, obviamente, el verbo principal es cantar, el infinitivo cantar. Pero en la perífrasis, como puedes ver, hay una serie de elementos que acompañan al verbo principal. Tenemos verbos auxiliares y además también tenemos nexos. ¿Ok? Sí, Miss, gracias. Listo. Ahora sí vamos con perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Ya. A ver, Micaela, no se entendió la perífrasis verbal. No del todo. Ya. En las oraciones, ¿sí? En las oraciones pueden presentarse como verbos simples y también como verbos compuestos. Entonces, ¿a qué me refiero con verbos compuestos? A aquella acción verbal que tiene más de un lexema. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo por acá, ¿ya? Un verbo simple sería así, ¿no? Podemos las plantas, o si quieres vamos a ponerle un sujeto expreso. Amigos, podemos las plantas, ¿no? O sea, que cortemos las plantas, ¿no? Mira, es un verbo simple porque solamente tiene un lexema verbal. Acá, por ejemplo, podría colocarte otro ejemplo de oración con verbo simple, que podría, en base a las de acá, voy a colocar simplemente yo estoy estudiando, ¿no? Yo estoy estudiando, no, eso sería una perífrasis. Yo estudio. ¿Ves? Verbo simple, ¿no? Yo estudio la lección. Entonces, todos son verbos simples en estos dos casos porque solo hay un verbo, un lexema verbal, una palabra que hace del verbo principal
frase verbal que sería todo esto, ¿no? Sí, acá la frase verbal sería todo esto. Pero cuando se trata de perífrasis verbales, el redactor ha considerado utilizar varias palabras para construir ese verbo, ¿no? Entonces, acá vamos a podar las plantas. Todo esto es el verbo, ¿no? Pero si te das cuenta, es un verbo que tiene muchas palabras. 1, 2 y 3. Las perífrasis verbales no suelen tener solo un verbo, también pueden tener enlaces, ¿no? ¿Sí? Mira esta perífrasis verbal, que está acá también al costado, tiene el verbo principal, que es estudiar, el verbo auxiliar y un enlace. Acá solamente hay 2 lexemas, sin enlace. Han escrito, es una perífrasis también, pero está compuesta solo por dos lexemas, 2 palabras, ¿no? Acá igual han jugado, acá mira, está listando 2 verbos, acá está duchándose. Entonces, las perífrasis verbales es la acción en la oración, es el núcleo de la frase verbal, es el núcleo del predicado, pero está compuesta por más de un verbo, en donde existe uno que es el principal. Vamos a podar las plantas, el principal es podar, porque toda la acción recae en la poda, ¿no? Tengo que estudiar la lección, el principal es estudiar. Tengo simplemente es un auxiliar nada más. ¿Y el nexo qué? Han escrito varios poemas, el verbo principal es escrito, ¿no? Han jugado muy bien, el verbo principal es jugado. Han es simplemente un auxiliar. Y lo mismo acá, ¿no? Ella está alistando es el verbo principal, está simplemente es un acompañante, un auxiliar, y acá Camilo está duchándose. Hasta acá realmente, ¿no? Porque este de acá es un pronombre que se ha juntado. Ahora, aprovechando en que te estoy explicando lo de las perífrasis, también aprovecho en decirte que usualmente en las perífrasis los verbos principales, los que he resaltado, aparecen en formas no verbales, ¿no? Recuerda que las formas no verbales son los infinitivos, que terminan en ar, er, ir, los participios que terminan en to, en do, los gerundios que terminan en ando, etcétera. ¿Sí? Entonces, en las perífrasis verbales, estos gerundios suelen ser los verbos principales. ¿Alguna duda más o alguna pregunta más referente a perífrasis? No, profesora, ya me queda todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, ¿quién más está? Angie, buenas noches. ¿Alguna pregunta, Angie, o todavía? Bien. Prisa, ¿hay alguna pregunta más? Sí, profesora, en la 3. La pregunta 3. Sí, quería, la alternativa C, quería que me explicara cuáles serían los complementos. A ver, la pregunta 3. La frase verbal predicativa puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos. Y es que también me la preguntó otra estudiante. Mira, la alternativa E me dices, ¿no? No, la C, quería preguntarle por el intenso calor, ¿qué sería? La C. A ver, Ajá. por el intenso calor los obreros trabajaron hasta las 12 de la noche. Ya, ¿por qué trabajaron los obreros hasta las 12 de la noche? Por el intenso calor, complemento circunstancial de razón. ¿Sí? Circunstancial de razón, me dijo. Ujú.
o de causa, como lo quieras decir. Ay, y trabajaron hasta las 2 de la tarde, sería OT. ¿Hasta cuándo trabajaron los obreros? Hasta las 2 de la tarde, complemento circunstancial de tiempo. Ay, sí, profesora, ya entendí. Gracias. Ya, de nada. Cuídate.
Aida, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué Tenía tal? una pregunta sobre la pregunta 1. Si pudiera clasificar, digamos, sujeto, objeto directo, proposición subordinada, así, La pregunta 1 toda la... de la semana 11. Sí, sí. Ya, a ver, la pregunta 1 tiene como respuesta la clave D. Ahí, ¿cuál es tu duda? Yo quería que, o sea, la oración Ajá. lo segmente por funciones, sujeto, objeto directo. Creo que también hay una proposición subordinada. ¿Quieres que toda esta oración cheques qué funciones tiene? Ajá, sí, por favor, tengo A una ver. duda. Los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar cumbias. Ya, tuvieron que volver. Vendría a ser el verbo principal, que es una perífrasis. Todo eso es el verbo. Los amigos de Fernando es el sujeto. ¿Qué tuvieron que volver a cantar? Cumbias, boleros y valses. Sería el objeto directo. Donde en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis en su casa, mi tío Luis, no, perdón, en su casa de San Miguel, el día sábado a pedido de los asistentes. Profesor, entonces todo eso sería en circunstancial. Sí, los amigos de Fernando tuvieron que volver a cantar cumbias, valses y boleros en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis en su casa de San Miguel el día sábado a pedido de los asistentes. Vamos a hacerlo de nuevo. Al sujeto, los amigos de Fernando. El verbo principal, tuvieron que volver. ¿Qué tuvieron que volver a cantar? Cumbias, boleros y valses. Objeto directo. Donde en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis. Ya, a ver. ¿Dónde tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses? En su casa de San Miguel. De lugar, cuando tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses el día sábado. Y profesora, no sería una, o sea, yo me confundo. Pensaba que era una proposición subordinada que organizó mi tío en su casa de San Miguel el día sábado a pedido de los Sí, asistentes. esto es una proposición subordinada, pero Ya, tú y me estás todo eso lo diciendo tomo que, como... analice las funciones. Sí, Todo va a sí. depender de la pregunta que hagas. Si tú me dices, ¿es una preposición subordinada? Sí es una preposición subordinada, porque el verbo principal es este. Y todo verbo que esté acompañado por un pronombre relativo y que esté modificando a otro elemento, actúa de preposición subordinada. ¿No? En la fiesta de cumpleaños, ¿qué organizó mi tío Luis? Que organizó mi tío Luis es una proposición subordinada adjetiva porque está modificando ¿a qué? A cumpleaños. Ok, Miss, gracias. Miss, también tenía otra pregunta en las 8.
Yo pensaba que los verbos con infinitivo eran solo, o sea, en mi lista no tenía el venir. Y cuando ¿Cómo, dice cómo? vengo a dar, ¿Cómo? A ver de nuevo, no entiendo. Me dijiste una cosa y luego pasaste a otra. disculpe, Ujú. el verbo venir también se conjuga con los infinitivos para formar una perífrasis verbal, ¿no? El verbo venir es un verbo no personal o un verboide O sea, infinitivo. sí, Y sí, los sí, sí. verboides o los infinitivos en las perífrasis verbales hacen las veces de verbos principales. Sí. ¿Cuál es Este, tu duda? ¿Me podría explicar la uno y la 8? La proposición 1. Dice, vengo a dar constituye una perífrasis verbal. Es verdad, mi querido Matías, vengo a darte, obviamente no lo voy a considerar esto, porque es que es un pronombre enclítico que se ha pegado al verbo. Entonces el verbo es vengo a dar, ¿no? Es una perífrasis, porque las perífrasis verbales están actuando, todo eso actúa como una sola acción. Y tú las reconoces porque están compuestas por más de un lexema, ¿no? Es un lexema, acá hay otro y acá hay otro. Pero de estos elementos de la perífrasis, uno es el verbo principal. El verbo principal es dar. Ese es el verbo auxiliar, es que es un nexo que aparece porque es necesario para la coherencia del texto, ¿no? Ok, mil gracias. Ok, de nada.
Profesora, buenas noches. Profesora, Buenas noches, Micaela. Disculpe, profesora, ¿me podría explicar la pregunta número 10 y después la 13, por favor? A ver. Ya, a ver, la pregunta número 10 dice, una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. En su estructura hay un verbo auxiliar, el cual presenta morfema flexivo amalgama, y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio o gerundio. Según esta afirmación, selecciona la alternativa en la que se presenta perífrasis verbal. Tienes simplemente que hallar qué proposiciones muestran perífrasis verbales. Bien, entonces, según lo que tenemos acá, 1, Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros, ¿ya? Ha tenido que estar. Una perífrasis verbal. Queremos que haya una elección transparente. ¿Ya? Acá no hay perífrasis. Acá tenemos el verbo principal. ¿Qué queremos? Que haya una elección transparente. Dice objeto directo es esto. Luego, solíamos reunirnos con nuestro jefe mensualmente. Perífrasis. Y acá el candidato prometió adquirir vacunas. Acá el verbo principal y esto de acá es objeto directo. Entonces, según lo observado, tenemos perífrasis verbales en la 1 y en la 3. La respuesta es casa. Ya, No sé, profesora. Sí, no entendí esa parte. La 13, por favor, ¿me puede explicar también? la 13. ¿La 13? No hay pregunta 13. Solamente Ay, hay hasta la disculpe, 2. la 3, disculpe, me confundí. ¿La qué? La 3, la 3. Ah, ya, 3. Me pareció que la preguntaste, me la han preguntado varios ahora. ¿Cuál es tu duda acá en la 3? Cuéntame. Él sí quería que me explicara todo, me confundí un poco. Dice, la frase verbal predicativa puede tener complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Teniendo en cuenta ello, elige la alternativa que presenta más complementos. Tienes que analizar cada una de las alternativas para que luego chequees cuál tiene más complementos. Por ejemplo, acá dice, Gabriel nadaba en la piscina. ¿Dónde nadaba? En la piscina. Acá hay complemento circunstancial de una proposición y luego dice, y Juliana lo observaba atentamente. Ya. ¿Cómo lo observaba atentamente? Complemento circunstancial de modo. Cada proposición de esta oración compuesta tiene un complemento. En total, 2, ya. Como oración compuesta, 2 complementos circunstanciales. El informe fue redactado anoche por el delegado de nuestra aula. Ya, el informe, ¿cuándo fue redactado anoche? Complemento circunstancial del lugar. ¿Por quién? ¿No? ¿Por quién lo redactó o quién lo redactó? El delegado de nuestra aula. Complemento circunstancial de agente. Perdón, complemento agente. No complemento circunstancial, complemento agente. Todo esto, la persona que hace la acción y que no es el sujeto, ¿no? Luego, los obreros por el intenso calor, los obreros trabajaron hasta las 2 de la tarde. Acá tenemos complemento circunstancial de tiempo, hasta cuando trabajaron hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué trabajaron? Por el intenso. Luego, el viernes José compró estas camisas en una tienda de Miraflores. ¿Qué compró? Estas camisas, objeto directo, ¿dónde? En una tienda de Miraflores.
circunstancial de lugar, ¿cuándo? El viernes. Circunstancial de tiempo, acá. Ayer en esta playa 2 salvavidas auxiliaron a Fernando con éxito. Ya. 2 salvavidas auxiliaron ¿a quién? A Fernando, objeto directo, como con éxito, complemento circunstancial de modo. Cuando, ayer, complemento circunstancial de tiempo, donde en esta playa, complemento circunstancial de lugar. No sé qué más duda puedas tener. No, pero eso ya entendí, eso sí, eso diferenciar un poco eso sería complicado. Muchas gracias. Ok, Micaela. Mía, buenas noches. Buenas noches, profesora. Ahorita le digo mis consultas. Estoy buscando. Ok, ok, Gracias. ok. Ya. Profesora, ¿cómo era un verbo intransitivo? Ya. A ver, te voy a compartir pantalla para que veas la diferencia, ¿ya? Ya, mis gracias. Ya, mira, ahí te estoy mostrando una lámina de las clases de verbos que puedes encontrar. Y en este tema de la frase verbal han mostrado esta clasificación, ¿no? De verbos como copulativos, predicativos. Asimismo, ¿no? Estos predicativos tienen otra clasificación, ¿sí? Ya tienes que tener clarísimo, y creo que sí lo tienes, que los copulativos son aquellos que necesitan un complemento atributo, ¿no? Porque no tienen la capacidad de ser predicados por sí solos. Y los predicativos sí tienen esta capacidad, ¿no? Estos pueden ser predicados por sí solos sin necesidad de complementos, pero también pueden tener una serie de complementos. Ahora, en este grupo de los verbos predicativos, tenemos a 3 tipos de verbos. Tenemos a los verbos transitivos, a los verbos intransitivos y a los verbos impersonales. Entonces, el verbo transitivo es aquel que siempre su acción verbal va a caer sobre un elemento. Y eso significa de que esa frase verbal siempre va a tener un objeto directo, por la naturaleza del verbo, que recae sobre algo.
Pero si la frase verbal no tuviera o no admitiera un objeto directo, el verbo ya no es transitivo, sino es un verbo intransitivo. Y en el caso de los verbos impersonales, estos verbos tienen una serie de puntos, ¿no? Primero, no admiten sujeto en el caso, por ejemplo, de oraciones que indican fenómenos de la naturaleza, ahí se ve bien marcado, ¿no? Hoy lloverá, ahí no podemos descubrir el sujeto, ¿no? No es yo lluevo, tú llueves, es su forma impersonal, ¿no? O algunos verbos también eh, con el verbo haber, entre otros. Entonces, básicamente tu pregunta recaía en el transitivo. Tu estrategia es hallar el objeto directo. Si tú ves que no hay presencia de objeto directo, entonces el verbo no es transitivo. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Listo. ¿Tienes alguna duda con alguna de las preguntas? Sí, Miss, pero tenía más o sea, ¿me podría explicar verbo subordinado en lo que es verboides infinitivo? Por favor. ¿Te refieres a las perífrasis verbales? ¿O te refieres a las proposiciones subordinadas? Eh, ah, Como yo lo apunté, está en formas no personales del verbo verboides y en las Ah, categorías de ya, infinitivo, ahí. ya, a ver. Bueno, sí, cuando se estudia el verbo, también es necesario entender al verbo en su forma personal y en su forma personal. Un verbo en su forma personal es aquel que te va a dar, no está acá la información, pero el verbo en su forma personal, aquí está, siempre está conjugado. ¿Por qué? Porque es ese morfema amalgama que está presente en los verbos conjugados, te dan información eh, gramática, ¿no? Los famosos accidentes gramaticales que te dan información de persona, de número, de tiempo, de aspecto, de modo. Pero un verbo en su forma no personal, que también son conocidos como verboides, solamente son verbos principales en la oración cuando están en perífrasis verbales, porque solos de manera individual pueden cumplir otras funciones en la oración, ¿no? Por ejemplo, si yo digo tu sonreír, no, tu sonreír me gusta mucho. Acá estamos viendo que sonreír está actuando de frase nominal, ¿no? Sí, este es el verbo principal y esto simplemente es el núcleo de la frase nominal, de esta frase nominal. No es un verbo como tal, es solo un verboide, porque no nos da ninguna información gramatical. Y lo mismo va a pasar con los participios, ¿no? Que los reconoces porque terminan en ado, por ejemplo, o en gerundios que terminan en ando, endo, ¿no? Va a pasar de manera individual, pueden asumir otra función y no necesariamente la de un verbo como tal. Ahora, en las perífrasis verbales, verbos que están compuestos por más de un lexema, los verboides suelen ser los verbos principales, ¿no? Mira, por ejemplo, acá en vamos a podar las plantas. Todo esto es una perífrasis, todo esto. Y esta perífrasis está conformada por tres elementos. Un verbo que es el auxiliar,
y el verbo, que es el verbo principal, el verbo. Entonces, obviamente, ¿cómo te das cuenta que es el verbo principal? Porque es el que tiene toda la carga significativa de la acción, ¿no? Vamos a podar las plantas, o sea, que tienen que podar, ¿no? Entonces, las los infinitivos suelen ser lo mismo pasa con los participios, ¿no? Han escrito, ¿sí? Es una perífrasis porque está compuesta por más de un lexema. Pero el verbo principal es un verboide, el participio, ¿no? Y en el caso de los gerundios también, en las perífrasis verbales son verbos principales. ¿Está? El verbo es un verbo auxiliar. Entonces esa es la dinámica de los gerundios o los verbos en su forma no personal, a diferencia de los verbos conjugados que nos dan toda la información gramatical. ¿Ok, Mía? Sí, Miss, gracias. Ok. No sé si tendrás alguna otra duda. Sí, Miss, para que un verbo sufra alteración verbal o alteraciones formales, tiene que cambiar también su raíz, ¿no? En clases de Ah, ¿te verbos se refieres al menciona, verbo ¿verdad? regular y el verbo irregular? Ajá, sí, Sí, en esta clasificación que se hacen también de los verbos, también se ha clasificado a los verbos según su lexema, ¿no? Entonces, los verbos irregular, raíz, ¿no? En cambio, los regulares no sufren alteración, ¿no? Por ejemplo, en el verbo llegar, él llegó, tú llegaste, ellos llegaron. Si te das cuenta, el lexema no sufre alteraciones, ¿no? Llegó, llegaste. Pero, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Sí hay alteraciones en el lexema, ¿no? Por ejemplo, acá Carlos vino, ¿no? También puede decir vengo, vinieron. ¿Te das cuenta cómo el lexema se ha alterado? sí. Por eso es un Ah, verbo ajá. irregular. Ok, Miss. Ya. Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Profesora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Le quería consultar si pudiese dar ejemplos o si es que ya los ha hecho repetirlos sobre cómo me puede quedar un poco más claro lo del verbo predicativo, transitivo e intransitivo. Ya, ok. A ver. Gracias. Mire, estoy proyectando unas láminas. No sé si las logras ver. Sí se pueden ver, profesora. Ya, perfecto. Entonces, en las oraciones, las frases verbales
tú ya sabes que los núcleos son los verbos. Y estos pueden presentarse en su forma simple o también en su forma compuesta. Cuando me refiero a su forma simple, es cuando el núcleo solamente tiene una palabra, ¿no? Por ejemplo, María come, pollo, come, es el núcleo. Como por ejemplo acá, ¿no? Ellas son secretarias, son el núcleo. Pero también puede ser que se te presenten los núcleos en su forma compuesta, como perífrasis, ¿no? En donde el verbo tiene más de una palabra, ¿no? Los niños parecen contentos. O ¿no? Moisés está entusiasmado. Perdón, estoy mal acá. Acá solamente un verbo. Parece, Moisés está. Y acá sí hay una perífrasis, ¿no? Hemos sido compañeros. ¿Ves? Entonces el verbo puede presentarse con una palabra o con más de una palabra. Eso por un lado. Luego, los verbos, además, también, según su naturaleza, van a tener una clasificación. Entonces, una frase verbal se le va a considerar atributiva cuando el verbo es un verbo copulativo y va a ser además predicativa si el verbo es un verbo predicativo. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que cuando hablamos de un verbo copulativo, un ratito estoy pasando la lámina porque quiero ver estos ejemplos. Ya, acá. Cuando un verbo es copulativo es porque necesita de un complemento que lo acompañe porque no puede ser predicado por sí solo. Por ejemplo, cuando yo digo ellos son, es incompleto, ¿no? Ellos son, este verbo es un verbo copulativo porque necesita algo más para que se pueda entender el mensaje. Entonces se le agregó hábiles. Este hábiles será el complemento atributo. El complemento del verbo copulativo son. Igual acá, ¿no? Parecen muy contentos. Este verbo solito también necesita un complemento. Parecen, pero no está completo el significado. Muy contentos. Ahora sí. Entonces, los verbos copulativos no tienen la capacidad de ser predicados por sí solos y necesitan el complemento atributo que, reitero, valga la redundancia, los complementa. Y además estos son características del sujeto o núcleo del predicado. En cambio, los verbos predicativos sí pueden ser predicados por sí solos. Yo puedo decir él barre, ¿no? Ella come, él está trabajando. No necesariamente necesita un complemento, pero también pueden tener complementos. Él está trabajando en su casa. Ella come sentada en una mesa de madera. En este grupo de verbos predicativos, además, hay una clasificación, ¿no? Tenemos los verbos transitivos, los intransitivos y los impersonales. Entonces es importante ver ahora cómo estos verbos predicativos se diferencian, ¿no? Entonces, los verbos transitivos, tú los vas a poder diferenciar porque en la frase verbal hay presencia de objeto directo. En cambio, los verbos intransitivos no admiten objeto directo. No admite objeto directo. Y un verbo impersonal no puedes reconocer sujeto. No puedes reconocer a la persona. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, ayer granizó en Ayacucho. ¿Cuál es la persona? ¿Primera, segunda, tercera? ¿Tú puedes decir yo granicé, tú granizaste? No. Entonces, esta es la diferencia que tú tienes que saber reconocer cuando tengas que analizar los verbos. ¿Ok?
profesora, gracias. De nada. Ana Palomino, buenas noches. Hola, Ana Cristina, ¿qué tal? De la semana 11, Ana. Ya, a ver, un ratito vamos a poder compartir esto. Ya, vamos al ejercicio 12. Ujú. En el ejercicio 12 dice, en los verbos regulares el verboide participio termina en do. En los verbos irregulares concluye en cho, to, so. Según ello, marca la opción en la que hay empleo adecuado del participio. Entonces, dice en la A, Sara ha cubrido los platos con un metal. B, los alumnos han descrito bien el paisaje. C, la empresaria fue absolvida por el tribunal. D, ha satisfacido las expectativas del grupo. E, el cura ha bendito los rosarios y las detentes. Entonces, te están además dando información acerca del verbo, del verboide participio que suele terminar en do, cuando es un verboide, ¿no? Y cuando son verbos regulares, en cho, en to, en so. Y te han colocado verbos mal escritos en las alternativas para que tú puedas marcar la opción en donde se ha empleado correctamente estos tipos de verbos o verboide dentro de una perífrasis verbal. Entonces, acá en las oraciones tú puedes chequear que hay perífrasis verbales. Cuando digo perífrasis verbales, son los verbos que están compuestos por más de un lexema verbal, por más de un verbo. Y en las perífrasis verbales, siempre el verbo principal puede ser un infinitivo, estos que terminan en ar, ir, puede ser un participio, lo que te están diciendo acá en la pregunta, ¿no? Entonces simplemente tú tienes que chequear cuál de todos es incorrecto, ¿no? Y podemos ver claramente que el primero es incorrecto, ¿no? Porque el primero debería decir Sara ha cubierto. Luego el segundo, los alumnos han descrito. Acá sí está correcto ese participio, ¿no? La empresaria fue absolvida también es incorrecto, debería decir absolvida. Luego, ha satisfacido, incorrecto, es ha satisfecho, ¿no? Y la E también incorrecto, no se dice ha bendito, se dice ha bendecido. Eso nada más tenías que haber chequeado. No sé si tienes alguna otra duda. Bien, Ana. A ver, tengo a Sánchez Pacherres. Sánchez, buenas noches.
Mis buenas noches. ¿Podría hacer el ejercicio 10, por favor? A ver, ejercicio 10. A ver, acá dice, una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. En su estructura hay un verbo auxiliar, el cual presenta morfema flexivo amalgama, y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio gerundio. Según esta afirmación, selecciona la alternativa en la que se presenta perífrasis verbal. Ya, lo que tienes que chequear es cuál de estos subgrupos de verbos que han aparecido juntos son perífrasis verbales. Entonces, en la primera que dice, Hugo ha tenido que estar ordenando, acá se ve claramente una perífrasis verbal, ¿no? Acá el verbo principal es ordenar, obviamente, pero por su construcción necesita de verbos auxiliar como ha, como tenido, como estar y además un nexo, ¿no? Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros. Acá queremos que haya una elección transparente. Acá solamente vemos como verbo principal a un verbo, ¿no? Eso de acá, todo esto, el resto es objeto directo, ¿no? ¿Qué queremos? Que haya una elección transparente, o de. Solíamos reunirnos, también es una perífrasis. Verbo principal, reunirnos. Y el candidato prometió adquirir vacunas para todos, igual tengo solamente acá el verbo principal y adquirir vacunas para todos es el objeto directo. Entonces, ¿cuáles tienen perífrasis? La 1 y la 3. La respuesta sería casa, la C. ¿Listo? Gracias, profesor. De nada. Miss, ¿me podría explicar la pregunta número 6, por favor? A ver, la 6. El aspecto perfectivo expresa que la acción verbal ha concluido. El aspecto imperfectivo, acción verbal inconclusa. El aspecto perfectivo expresa que la acción verbal ha concluido, o sea, que ha terminado. Y el aspecto imperfectivo, acción verbal inconclusa, o sea, que todavía no termina. Según esta aseveración, los enunciados, Enrique compró una gramática de la lengua española. En pleno partido de fútbol, los hinchas de ambos equipos alentaban a los jugadores y los alumnos han entregado las fichas textuales al profesor. Los verbos se expresan respectivamente. Entonces acá tienes que hallar primero los verbos, ¿no? Pro, segundo, alentaban y el tercero, han entregado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un imperfectivo, ¿sí? Enrique. No, perdón, un perfectivo porque la acción ya culminó, ¿sí? Ya terminó la acción. Enrique compró. Luego acá, los hinchas de ambos equipos alentaban a los jugadores. Acá tenemos un imperfectivo porque alentaban, los que terminan en aban, son verbos imperfectos, ¿no? Que se dio en un determinado tiempo, pero se puede volver a dar. Entonces es un verbo imperfecto. Y luego en los alumnos han entregado, ahí también es un perfecto, ¿no? Un perfectivo porque también la acción ya culminó. Por eso es que la respuesta es dedo. Gracias, profesor. Y la número 3, ¿Cuál es tu duda en la número 3?
O sea, quisiera saber cuáles son los que cumplen con complemento directo, indirecto, porque yo los he marcado, pero no sé si es correcto. ¿Cuál fue tu respuesta? Yo marqué la E, pero estoy viendo que es la B. Ah, no. Ah, sí, sí, está bien. Ah, Ujú, es la disculpe. que tiene más complementos. Ajá. Acá ya, te ok. piden la que presenta más complementos, ¿no? Ujú. De las 5 alternativas es la que tiene 1, 2, 3 y 4 complementos, porque el resto ahí los he subrayado, ¿no? En la A solo hay 2, en la B 1, 2, en la C 1, 2, en la D 1, 2, 1, 2, 3. En la A hay 3, por ejemplo, me faltó el O, ¿no? Me faltó el O, es un OD. Pero la que tiene más es la E, son 4 complementos. Miss, y con éxito en la alternativa E, ¿de qué cumpliría? De modo. Modo. Ah, Ujú. gracias, profesor. Listo. Miss, ¿me podría recordar cómo era complemento directo? Porque lo estaba buscando en Google y me sale que es lo mismo que OD. Sí, es lo mismo. Tú puedes decir complemento directo, puedes decir objeto directo. Ah, ya, ok. Ah, es que no son muchos Lo que pasa es nombres, que Miss. su nombre más común es objeto directo, pero Ajá. es un complemento, ¿no? Es un complemento. Por eso es que también toma ese nombre. Ya, Miss, gracias, ya me estaba confundiendo. No, 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 no te preocupes. Ya, Miss, gracias. Ya.